vamos a hablar de la actualidad del mercado de granos. Estamos cerrando la semana y queremos saber qué pasó en estos días y para eso lo tenemos a Fernando Vuelta del otro lado que nos va a contar un poquito que estuvo viendo en el mercado. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Todo bien por acá? A ver, ¿qué está pasando con el mercado? Venimos viendo algunas bajas en el último tiempo, sobre todo en Chicago. ¿Esto sigue sucediendo? ¿Se está acomodando? ¿Qué expectativas? Primero, ¿qué estás viendo y qué expectativas tenés? Bueno, mira, a ver, creo que la semana pasada fue la última vez que hablamos, que fue el miércoles, cuando ya había empezado una caída fuerte en los cereales y la soja todavía algo estaba aguantando, o al menos se mantenía dentro de valores normales dentro de lo que venía dando, ¿no? Estaba bajista, pero dentro de valores normales. Eh, lo que terminó ocurriendo ya sobre fines de semana fueron caídas generalizadas de todos los productos, producto de la liquidación de los fondos, ¿sí? Los fondos venían muy, muy comprados en todos los productos y empezó a haber liquidaciones. Los primeros, como los primeros puntitos que empezaron a salir fue sobre todo que no se venían reflejando en la realidad las famosas promesas chinas de compras, ¿sí? Que no se venían reflejando en la realidad. Vos podés decir durante mucho tiempo, te prometo, te prometo, te prometo, pero pasa una, dos, tres, cuatro, 5 semanas, 3 meses y no pasa nada con respecto a eso. En algún momento el desencanto llega y no sabes cuándo. Bueno, mucho se le atribuye a eso y en realidad se empezó a vender, los fondos especulativos empezaron a vender y empezaron a vender muy fuerte. Esta semana, ¿qué es lo que pasó? Eso fue la semana pasada. Esta semana, ¿qué fue lo que pasó? Y la verdad que se frenó un poco. Se frenó en soja, se frenó en trigo, se frenó y en maíz no tan así. ¿Por qué? Porque esta semana se agregó como otra cosa, ¿no? Es como que parece un remolino de noticias bajistas, así como lo fueron alcistas hace bastante tiempo. Remolino, digo, ¿por qué? Porque una de las principales noticias que aparecieron esta semana fue que parece que la tregua es inminente, eso es lo que se dice, ¿sí? Parece que la tregua es inminente. ¿Viste? La tregua es inminente y el petróleo lo sabe. Podríamos decir, está cerrando en este momento en $85, ¿no? Estamos lejos de estar muy por encima de 100, está en $85, debilitándose fuerte, y yo creo que por eso el maíz fue el más castigado de todo durante la semana. Ahora, ¿qué pasa? Le podemos agregar otras cosas. ¿Cuáles son? Que está lloviendo muy bien en Estados Unidos. Al menos es lo que se viene diciendo. Está lloviendo muy bien. Esto es muy temprano. Todo, obviamente, se mete adentro de los precios, pero es muy temprano para hablar de cosecho, de cosechón o de cualquier tipo de tamaño de cosecha. Es más, los primeros buenos, excelentes, son un poco más abajo del año pasado y de años anteriores, pero no sé, la verdad que no da para darle entidad, ¿sí? Porque si bien es una muestra que es representativa, porque lo dicen muchos productores de muchas zonas, es a ojos vista, ¿sí? Entonces, tratar de extrapolar algo de ahí no tiene demasiado sentido, tiene más lógica ver si llueve o no llueve. Y en realidad viene lloviendo bien, ¿sí? No tanto, a lo mejor tiene algunas partecitas secas sobre el oeste del cinturón, pero por el momento no hay ruidos por ese lado, que eso le agrega una tónica bajista, claramente. Eh, y bueno, y por otro lado, y esto para lo que es trigo, específicamente trigo, tiene algo de presión de cosecha del hemisferio norte, específicamente de Estados Unidos, algo de presión de cosecha está teniendo. ¿Está bueno el trigo en Estados Unidos? No, está horrible, o sea, está realmente, las estimaciones de cosecha siguen siendo paupérrimas, lo hablamos en su momento cuando salió el informe del Departamento de Agricultura. Esta semana salió otro que no cambió demasiado, no hubo ningún número que cambiara la vida de nadie, pero la presión de cosecha sobre el trigo en Estados Unidos pesa, por más que también encontró un piso. En resumen, viene bajista, sí, tiene un remolino de noticias alcistas, también es verdad. Ahora, la soja, por el momento, ¿sí? Y que quede claro, por el momento ha encontrado un piso, el trigo ha encontrado un piso, el maíz todavía viene derrapando un poco durante la semana.
te quiero preguntar otra del mercado internacional que tiene que ver con esto que estás mencionando. Hablaste Sí. mucho de la oferta, de lo que viene en materia de producción, mencionaste la demanda china y te quiero Ujú. preguntar por el resto de la demanda, ¿no? Porque venimos hablando en los últimos años de el mundo demanda alimentos, estamos en un momento especial para estos tipos de países que producen alimento, energía, etcétera. ¿Qué pasa efectivamente hoy con la demanda de granos? ¿Hay un comercio mundial más grande del habitual? ¿Hay países ávidos de comprar soja, trigo, maíz, sea en Chicago, o sea, digo, sea en Estados Unidos, sea en Argentina, sea en Brasil? ¿O eso no lo estás viendo? Mira, la respuesta es sí. O sea, no es que se ha frenado la demanda por sobre los productos, ni de maíz, ni de subproductos. De soja, más o menos, porque como el mayor jugador es China, ¿sí? De compra de poroto en crudo, o sea, estamos hablando de 112 millones de toneladas calculadas por el USDA. Déjame que le ponga un par de comillas ahí porque me parece como un montón. Vamos a ver cómo cierra, ¿sí? Agosto vamos a verlo. ¿Sí? Entonces cerramos el paréntesis, pero de subproductos sí, bien, o sea, no es que no haya demanda, ¿sí? No es que no haya demanda, la demanda sigue, en el mundo sigue, los productos son demandados, pero el tema es que siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo soy medio hincha con este tema, siempre están los términos relativos. Vos podés tener un incremento de demanda, una demanda que va mejorando o que va creciendo. Ahora bien, si vos lo mirás así solo, decís, bueno, van a subir los precios. No, 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 no. Pará. Primero tenés que mirar cómo está con respecto a la oferta, que viene escalando, ¿sí? Muchísimo, viene escalando mucho más de lo que puede tomar la demanda. Entonces, le pone un poco de techo a una suba sostenida, ¿sí? Y con mayor sanidad en el tiempo. Estamos en un ciclo todavía, a pesar de los movimientos y de los ruidos extra, digamos, extra mercado, como de hecho los hemos tenido. Estamos en un ciclo por el momento que es más bien bajista de granos, ¿no? Salvo que vayamos a tener algún evento que puede llegar a pasar, sobre todo climático, algún evento que modifique sustancialmente la oferta. Hoy por hoy estamos en un ciclo más bien de bonanza en términos de cantidades. Fer, ¿y qué está pasando con el mercado local? ¿Qué se está viendo o qué se estuvo viendo esta semana en materia de precios, sobre todo? Mirá, estamos en una PAX de precios acá, ¿no? Y como que la soja, si bien bajó, la tenemos en 326, 327. Hay que tener en cuenta que del margen que tenían las fábricas ya no tienen el mismo. Sigue siendo bueno, debe estar en 25, 26 aproximadamente, pero ya no en 35. Algo se fue cediendo de ese margen al mercado, entonces quedamos en 326, 327. ¿Muchas ventas? No, señor. Seguimos igual, después al final hacemos una reflexión sobre esto. ¿Cuánto está la soja vendida en términos de comercialización? 20%, ¿sí? 20% sobre 50 millones de toneladas. Hay muy poco vendido, ¿de acuerdo? O sea, le faltan 10 puntos para el esperado al 30 de junio y ya estamos a 12 de junio, ¿no? Viene atrasada. El maíz está un poco más alto, sí, claramente más alto, estaba rondando el 30% de ventas, pero hay 67 millones de toneladas, 66 millones de toneladas, 30% vendido, bueno, pero con una caída, ¿sí? Si vamos a hablar de precios, con una caída, ¿por qué? Porque hoy estamos ahí, dando vuelta en los 80, 180, 181, 182, depende de quién compre, con qué descarga, nos vamos arrimando a julio. Y cuanto más nos arrimamos a julio, más nos arrimamos al maíz de segunda, que va a tener una excelente cosecha, al igual que el de primera. Y con un ambiente muy húmedo. Hay que agregárselo por el hecho de que, dependiendo mucho de la humedad que vayamos a tener, van a ser cómo empiezan las restricciones a la hora de descargar o de cargar o de embolsar. Si es mucha la humedad que se tiene, la estructura es finita para poder secar al mismo tiempo y eso termina pagando por precio. Y ni hablar de los riesgos de embolsado. Entonces es como que el precio en el próximo, si querés, no sé, 30, 45 días, no la va a pasar bien. Es más, en este momento estamos en 176, 177, un valor que lo tuvimos cerca de los 90, ¿no? Y con respecto a trigo.
aquí acusó la bajada, sí, bajó bastante, lo tenemos cerca de $205. También pasó lo mismo con el futuro, sí, que lo tuvimos en $235, hoy está en 213, 214, 215, ahí, dependiendo del día que tomemos como referencia. Eh, pero hay pocas operaciones. Ese es lo que a mí personalmente me llama la atención. Sobre todo porque, a ver, las cuentas hay que pagarlas. ¿Por qué hay poca operatoria? Porque el productor viene bien financieramente, porque vendió mucho trigo en una campaña que fue espectacular en cuanto a volúmenes y se financió con eso, porque todavía no está cancelando alquileres. ¿Por qué se vendió tan poco? Ah, vos sabés que es algo que a mí lo pienso, por eso te lo nombro, lo pienso y es algo que en cierta medida me preocupa. Sobre todo porque si es por una cuestión de bonanza, ¿sabes qué? Estamos todos felices, no hay ningún problema. El tema está en que si no es una cuestión de bonanza y es por costumbre de rolear posiciones, ¿sí? Me estoy quedando parado arriba de producto y si estoy roleando posiciones, quiere decir que yo estoy roleando deuda. Y mi preocupación es a qué tiempo lo estamos roleando y a qué tasa lo estamos roleando. A esa deuda. ¿Y está en pesos o está en dólares esa deuda? Es como que el guardar para tener esa liquidez eh, que no sea guardar por guardar. O sea, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno guarda un producto agrícola, no está guardando oro o un monolito que no tiene movimiento. Uno está guardando un producto que tiene volatilidad en su precio y en su modificación en términos de tipo de cambio. Por lo tanto, no es neutral para el resultado de la empresa. Entonces, hacia adelante, a mí me preocupa que se esté haciendo, que se esté roleando contra deuda. Roleando me refiero a quedarse con la mercadería y pagar con deudas nuevas o tirándolas hacia adelante porque me estoy quedando con un producto que no sé cómo va a estar adelante. ¿Sí? Es como que, y es una duda que tengo, y todavía al menos ni yo ni con los colegas que he hablado lo tenemos del todo claro. ¿Sí? A ver los porqués está ocurriendo esto, porque hay mucha mercadería sin poner precios, tal como te acabo de decir.